Queremos evaluar los integrales a continuación al interpretarlos en términos del área. Bien, podemos determinar el valor de un intervalo definido determinando el área limitada por una función en el eje X. Siempre consideramos el área sobre el eje X como un valor positivo, y el área debajo del eje X como un valor negativo. Primero tenemos el integral de f de 0 a 2. ¿Qué estaría sobre este intervalo aquí? Aviso como sobre este intervalo el área limitada por la función en el eje X está sobre el eje X, y por lo tanto el valor de este integral definido será igual a esta área y será positivo. Vamos adelante y llame a esta área a sub 1. Aviso como es un trapezoide, así que podemos usar la fórmula de trapezoide para encontrar el área de esta región, o podríamos también corte esto en un rectángulo, y un triángulo o por la forma en que podemos realmente contar el número de cuadrados. Aviso como tenemos 3 cuadrados completos y 2 medios cuadrados, entonces el área es de 4 unidades cuadradas. Así que podemos decir a sub 1 exasiemens igual a 4, y por tanto el integral de f de 0 a 2 exasiemens igual a 4 de nuevo. Porque el área está sobre el eje X a continuación, tenemos el integral de f de 2 a 7. Así que ahora estamos integrando sobre este intervalo aquí. Así que aviso en este caso, tenemos dos áreas, una sobre el eje X, y una por debajo del eje X. Comience a determinar el área de cada una de estas regiones. Llame a este a sub 2 y llamamos a este a sub 3. Aviso a sub 2 exasiemens un triángulo correcto, por lo que podemos usar la fórmula 1 2 base X altura. Otra vez, por la forma podemos contar los cuadrados. Tenemos 3 cuadrados completos y 1, 2, 3 medios cuadrados. Que sería 3 más 1 1 2 de 4 1 2 o 4.5 unidades cuadradas para el área. Y luego para sub 3 tenemos un triángulo correcto con una base, y una altura de 2 o otra vez podemos contar los cuadrados. Tenemos un cuadrado completo y 2 medias cuadradas, por lo tanto el área sería 2 unidades cuadradas. Pero ahora cuando se debe evaluar el integral consideraremos a sub 2 un valor positivo porque el área está sobre el eje X, y consideraremos a sub 3 un valor negativo porque el área está por debajo del eje X, lo que significa que el integral de f de 2 a 7 sería igual al valor positivo de a sub 2, así que es 4.5, y luego más el valor negativo de a sub 3. Así que más menos 2 o solo 2 danos un valor de 2.5. Para nuestro último integral, tenemos el integral de f de 0 a 9. Así que ahora estamos integrando sobre este intervalo entero aquí. Aviso ahora de 7 a 9 tendremos esta área a continuación. El eje X que es un cuadrado 2 por 2. Así que llamaremos a este a sub 4. Y porque tenemos un cuadrado de 2 por 2 dimos a sub 4 exasiemens igual a 4 unidades cuadradas. Pero otra vez cuando se debe evaluar el definitivo integral consideraremos el valor positivo para a sub 1, y a sub 2 y los valores negativos de a sub 3 y a sub 4. Que significa que el integral es igual a sub 1 so 4 más a sub 2 que es 4.5. Y entonces cualquier más menos 2 para a sub 3 o solo 2 y luego más menos 4 o solo 4 para a sub 4. Así tenemos 8.5, 2 que es 6.5, 4 sería 2.5. Espero que hayas encontrado esto útil.